Bienvenidos al canal de Profe José. Nos vamos con el tercer video de psicomotricidad. Espero te guste, me dejes un me gusta y sin más comencemos con este video. Una de las primeras necesidades del ser humano, después de nacer, es, satisfecha las otras, es la de desplazarse. Obviamente esta necesidad de desplazarse, de moverse, es también por un hecho de supervivencia. Vamos a hablar entonces ahora sobre las escuelas de psicometricidad. Comencemos. A grandes rasgos y siendo extremadamente simplista, existen dos escuelas importantes en el desarrollo psicomotor del niño. La primera, la escuela clásica americana que describe las fases del desarrollo motor, movimiento del niño como metas a conseguir en el movimiento, cuando empiezan a sentarse, a gatear, caminar, etc. Es una visión sencilla y que facilita mucho el seguimiento del desarrollo del niño a medida que va consiguiendo metas en el desarrollo, ponerse de pie, sentado, decir palabras, pero es extremadamente simplista. Y tenemos la escuela de psicomotricidad francesa, que integra percepción, afectividad, inteligencia y movimiento corporal, estableciendo que al mismo tiempo que se desarrolla el movimiento lo hace la psicología del niño, su sistema perceptivo y su interacción social, de manera que estén todos estos ambientes interconectados y son interdependientes. Ninguna de las escuelas, por supuesto, es excluyente, ya que en la visión actual las dos se tienden a unir en diferentes puntos. A su vez, recuerdo que las evaluaciones actuales no solo incluyen el desarrollo motor, sino que también el desarrollo del lenguaje, el desarrollo social, etc. A su vez también establece periodos de edades fijas que estos desarrollos se deberían cumplir. El orden en el que se produce lo más significativo del desarrollo motor, según autores clásicos como Chilly, en el primer periodo de los 18 meses de vida, de forma esquemática, incluye: primero, control postural de la parte superior del tronco, entre paréntesis que eleva la cabeza y el pecho. Segundo, control postural del tronco y piernas, se sienta. Tercero, realiza esfuerzos activos de desplazamiento, avanza sobre el vientre, desplazamiento de arrastre, vive de estación, marcha con ayuda y marcha y marcha. Dice: no obstante, examinar esta clasificación es significativa la omisión de Chilly de la cuadrupedia o gateo. A su vez, Gesell y Ames establecen una lista de 23 estadios que van desde el nacimiento a la marcha, agrupados en 4 ciclos. Esta fase ilustra las etapas lentas y progresivas de las transformaciones posturales necesarias para la evolución del movimiento natural, que según estos autores aparecen en la mayoría de los niños. Grau estudió minuciosamente el movimiento de rodar. Esta autora lo considera el primer movimiento voluntario del ser humano. En el momento que la cabeza gira, lo hace el resto del cuerpo. Estableció diferentes fases en las que podían observarse los esfuerzos del niño para cambiar de posición. Entonces, ¿de qué nos sirve conocer estos autores con sus respectivas etapas? Todos los autores establecen diferentes etapas en el desarrollo psicomotor del niño. Si bien parten desde una base muy simple hasta movimientos un poquito más avanzados, podríamos decir, ¿por qué es tan importante reconocerlos? Porque vamos reconociendo también y sabiendo que deben cumplirse ciertas etapas para pasar de un estado a otro. Tenemos este otro autor que es Julián Ajuriaguerra, que se basa en la teoría de Wallon, donde da importancia a la función tónica y a la relación de la utilización del tono como medio privilegiado de comunicación del niño. Para este autor, el desarrollo motor infantil atraviesa por diversas etapas que se conforman en las posibilidades de acción y se refina la melodía cinética. En primer lugar, la organización del esqueleto motor, donde se organizan la tonicidad del fondo y la propioceptividad, desapareciendo las reacciones primarias. La organización del plano motor, donde los reflejos ceden espacio a una motricidad voluntaria. Y la automatización, donde la coordinación de los movimientos son más eficientes y adaptados a las condiciones del medio. Resaltando que todas estas acciones tienen un claro soporte neurológico, donde cada estructura tiene su papel y su momento de desarrollo.
Ahuri Guerra señaló que a partir de la dinámica del diálogo con el entorno, el niño utiliza los potenciales de base innatos. Propuso que la actitud de aceptar o rehusar que tomamos ante los demás es ya una forma de relacionarnos con el mundo que aprendimos en un lenguaje primitivo al relacionarnos con la madre. A través de las caricias se desarrollan la somatognosia o descubrimiento y conocimiento del cuerpo, la practognosia, el cuerpo vivido como operante sobre el medio. Estudió a Guerra el desarrollo de otras formas de comunicación. Grito, mirada, sonrisa, lenguaje verbal, la risa y la sonrisa son exclusivamente humanas y evolucionan desde ser formas de respuesta positiva innata hasta adquirir un grado de libertad y de intencionalidad para llegar a lo cómico y lo lúdico. La mirada, más allá del acto de visionar, permite seguir, buscar, fijar el objeto. Este objeto ya sea el rostro de la madre, el pezón, un sonajero, etc. Este autor entonces nos está queriendo decir que es el medio ambiente o nuestro entorno el que va a estimular de ciertas formas al bebé en este caso y el que va a hacer que su desarrollo sea un poco más significativo. ¿Qué estamos queriendo decir en palabras simples? Que si un bebé no hay un estímulo, no va a desarrollar ciertas condiciones que un bebé que esté por supuesto más estimulado las va a desarrollar de una forma más completa. Veamos entonces ahora el desarrollo en la primera infancia. Este desarrollo comienza desde la gestación y se extiende hasta más allá del nacimiento. En este proceso se desarrolla la estimulación adecuada, se da el contacto positivo con quien cuida el niño. Así, en los primeros 20 meses de vida, un niño ha incrementado sus conexiones neuronales, su peso y su altura. Aumenta y desarrolla su discriminación sensorial, comienza a hablar y a caminar y comienza la dentición con un ritmo vertiginoso. Si se compara con el resto de etapas de desarrollo humano, el ritmo de crecimiento es muy intenso durante los primeros 2 años de vida. Luego comienza a disminuir de forma progresiva y se estabiliza en el periodo comprendido entre los 3 y 6 años. Los recién nacidos realizan movimientos motores, muchos de los cuales son reflejos, como el reflejo de Moro o reflejo de ahorcamiento, el de succión y de marcha. 2 días después del nacimiento, los niños pueden distinguir olores. En estos 3 primeros meses, los niños pueden distinguir colores y formas, y pueden mostrar preferencias por estímulos complejos y nuevos, en contraposición a los estímulos sencillos y familiares. Todo esto mejora si se da una adecuada estimulación, así se activará una mayor cantidad de sus conexiones neuronales, lo cual es favorable al momento de hacer uso de todo el presupuesto neuronal que se estimuló en la infancia y del que se reciben los beneficios durante toda la vida de la persona. Definido esto, conozcamos ahora cuáles son las etapas principales de la locomoción. Las etapas principales de la locomoción son reptar, propulsarse utilizando solo los brazos, gatear, propulsarse con las manos y las rodillas, y caminar. Un niño anda entre los 13 y 15 meses de edad promedio. En el tercer año de vida, el niño anda con seguridad, puede acelerar o moderar la marcha, cambiar de dirección y detenerse a su voluntad. Sube y baja escalera apoyado en una mano, o bien puede prescindir del apoyo manual. La preferencia lateral aparece en algunos niños antes de los 2 años, sin embargo y por lo general se produce entre los 3 y los 6 años. A los 4 años comienza ya a dibujar letras y números sin un esquema definido. Durante el 6º año las letras y los números aparecen bien alineados horizontalmente y aunque el tamaño es demasiado grande, conseguirá reducirlo durante el 7º año. Como hemos visto hoy, hicimos algunas definiciones y también definimos algunos patrones a cumplir desde la más básica infancia, o sea, cuando nosotros somos bebés, y qué deberíamos lograr. En el siguiente video vamos a seguir profundizando en los temas. Bueno, sin más, espero que este video te haya gustado. Déjame un me gusta, comparte este video si crees que a alguien le puede ser útil y nos estamos viendo en mi próximo video. Adiós y muchas gracias.